Así que, sin más preámbulos, ¿qué tal si me acompañas ahí en tu Biblia al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4? Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Papá Dios, te damos gracias por esta hermosa mañana. A ti, Señor, no solamente debemos decirte hoy un feliz día, sino todos los 365 días del año. Tú mereces la gloria y tú mereces la honra. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra y el consejo divino que hay en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 2 al 4 habla de honrar a padre y a madre y nos dice que para que tengamos larga vida lo podemos hacer porque es el único mandamiento con promesa. Hace muchos meses atrás, cuando recién iniciamos esta aventura de iglesia local con Love Revolution, recuerdo tanto que nuestra primera reunión de familias la hicimos en un restaurante. Y entonces allí les compartí acerca de familia y tuve que mencionar algo que es muy de los fines de semana y es un programa llamado El Chavo del Ocho. Y entonces permítame traerlo a memoria hoy en esta mañana. Dice que El Chavo, que tal vez lo ves un programa como niños, otros adultos lo ven, ambos se ríen, los mismos chistes son evidentes, pero hay algo muy particular en esta serie que quiero compartirte hoy. Supongamos si vamos a hacer un ejercicio imaginándonos entrando en la vecindad del Chavo. Entonces entramos a la vecindad, subimos las escaleras a mano izquierda y vamos a encontrar a un señor de profesión cartero. Sí, su nombre es Jaimito. Ahora, si tuviéramos una audiencia aquí al frente, yo pregunto: ¿de dónde es Jaimito el cartero? Y todos responden al unísono: de Tangamandapio. Así es, Jaimito de Tangamandapio es cartero, pero es algo curioso porque no conocemos nada respecto a su esposa. Ahora, bajamos las escaleras y vamos donde una señora de rulos en la cabeza, doña Florinda, mamá de un niño super mega contra hiper archi extra ultra macro pentacachetón llamado Kiko. Se dice que el papá de Kiko murió en alta mar de un colapso de una ballena que lo mató, y entonces ahí hay un hogar disfuncional. Ahora, esa señora está enamorada de un profesor que le dicen que es un ferrocarril parado con un habano en la boca, el profesor Girafales. No conocemos nada de la esposa, suponemos que obviamente está enamorada de doña Florinda, enamorado de doña Florinda. Al lado, la vecina se le conoce como la bruja del 71, doña Clotilde. No conocemos nada del esposo de doña Clotilde, solo sabemos que está enamorada de su vecino, don Ramón. Don Ramón es padre de una niña súper traviesa que es la Chilindrina. No sabemos nada de la mamá de la Chilindrina, solo sabemos que don Ramón debe la renta. Sí, 14 meses de renta son los que debe don Ramón al dueño de la vecindad, que es el señor Barriga, padre de un niño muy similar a él, que es Ñoño, ¿verdad? No conocemos nada respecto a la mamá de Ñoño. Lo único que sabemos, obviamente, es que el protagonista del programa, de la serie, es el Chavo. No sabemos nada de su mamá, tampoco sabemos nada de su papá. Sabemos que el barril es el escondite secreto porque él no vive en el barril, él vive en el 8. Siempre que le dicen que, bueno, ¿con quién vive en el 8? Lo interrumpen y nadie se entera de qué sucede allí. Ahora, hay dos capítulos curiosos. Si preguntamos cuál es el capítulo más triste del Chavo, todos sin duda alguna responderíamos que es cuando sale con su escobita y con su ropa y todo el mundo le dice: no te vayas, Chavo. Y cuando podemos preguntar cuál es el capítulo más feliz, todos de inmediato responden cuando van a vacacionar a Acapulco como una sola familia. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque de manera jocosa, tal vez lo que Roberto Gómez Bolaños quiso expresar es la realidad de las familias latinoamericanas, la realidad de las familias en el mundo. Tal vez hay muchos hogares disfuncionales. Y yo entiendo esta jocosa realidad, pero cuando voy a la luz de la palabra, debo entender que el diseño original de Dios es bendecir las familias. Si Dios bendice las familias, hay un papá, hay una mamá, y en él son benditas las generaciones, las familias de la tierra. Entonces el propósito de Dios es bendecir familias, pero el propósito de Satanás es desintegrar familias. Ahora me sorprende, ¿por qué?
Porque cada vez que miramos alrededor, encontramos cómo la sociedad está siendo desintegrada. Se dice que el núcleo fundamental de una sociedad es la familia, pero vemos cómo la familia cada vez ha sido más golpeada, cada vez ha sido más amenazada y cada vez se ha desintegrado más este concepto. Hoy en el Día del Padre tenemos que entender una realidad, y es que si bien no hay padres perfectos, también tenemos que reconocer, admitir que hay una honra hacia los papás, hay una grandeza en la paternidad, hay una asignación divina que el mismo Padre de los cielos confirió a los papás terrenales. Ahora, me encanta esta frase que dice: si un hombre es la imagen del león de Judá, ¿cómo es posible que haya tantas mujeres solas? ¿Cómo es posible que haya tantos hijos sin padres y tan pocos hombres por ahí? Permítame leerle una vez más. Si un hombre es la imagen del león de Judá, ¿cómo es posible que haya tantas mujeres solas, tantos hijos sin padres y tan pocos hombres por ahí? Es una realidad entender que hoy que celebramos y honramos a papá es porque hay una asignación divina, hay un acto de honra que el Señor mismo confirió a papá. Pero Satanás se ha venido contra todo en el tema de los padres. Hemos visto cómo Satanás a través de distanciamiento, cómo Satanás a través de entrar a separar un hogar, ha generado en los hombres culpabilidad, vergüenza y ha distorsionado por completo el concepto de padre. Hoy permíteme entenderte en la mañana de hoy, porque si tú como papá estás tal vez con culpabilidad, con vergüenza, o tal vez sientes que no eres el padre perfecto y tal vez ese es el resultado de lo que sucede a tu alrededor, déjame decirte en la mañana de hoy que el mismo Padre de los cielos confirió honra sobre tu vida. Vemos en Génesis capítulo 9, verso 18, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba desnudo en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y los dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, dice la palabra, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andaron hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho el hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Hoy cuando yo leo esta historia es porque en algún momento Noé, producto de la embriaguez, producto de una decisión, se desnuda, y entonces uno de sus hijos hace burla, uno de sus hijos hace mofa respecto a su padre, mientras que la actitud y la posición que tuvieron los otros dos hijos fue de respeto, de reverencia ante su padre, y que ni siquiera vieron la desnudez de su padre, cubrieron la desnudez de su padre. Hoy debes entender algo, y es que cuando la palabra en Efesios dice: honra a padre y a madre para que te vaya bien en la vida, como único mandamiento con promesa, es porque no necesitas tener el mejor padre para darle honra. Tú y yo debemos dar honra a papá, aun cuando éste quizás no se lo merezca. Es el mandamiento de la Biblia, porque en la honra hay bendición. Y cuando vemos este pasaje de los hijos de Noé, observamos que ellos cubrieron la desnudez de su padre, y en ese acto de honra recibieron una bendición. Mas el hijo menor, que hizo mofa de la desnudez de su padre, recibió una maldición. Hoy quiero decirte en esta mañana que cubrir la desnudez del padre no tiene que ver nada con encubrir un pecado, no tiene que ver nada con encubrir cosas que se estén haciendo mal, pero tiene que ver todo con esa honra de, aunque tu padre sea vulnerable, aunque tu padre no sea perfecto, aunque tu padre se haya equivocado, tú y yo tenemos que tener la postura de honra, porque en la honra, en la lealtad, hay bendición de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos ahí en el chat dicen amén y creen esta realidad de que quien honra recibe bendición?
Por eso en la mañana de hoy permíteme expresarte dos consejos a cada papá que está viendo esta transmisión. El primer consejo es crea memorias. Escucha esto, crea memorias. Cada día de nuestras vidas hacemos depósitos en el banco de memorias de nuestros hijos. Es decir, tal vez si miramos alrededor, hay buenos y malos momentos. Hay recuerdos que no quisiéramos traer a memoria, pero si hoy, no estoy hablándote del pasado, si hoy tú quieres mejorar en tu condición de padre, crea memorias en tus hijos, crea memorias saludables. Haz en la mente de tus hijos un depósito de buenos momentos. Haz en la mente de tus hijos momentos y memorias que ellos jamás con el pasar del tiempo van a olvidar. Proverbios capítulo 10, verso 7 dice, la memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de gusanos. No necesitas tener dinero, no necesitas tener un estatus alto, no necesitas ser la persona y el padre más popular, porque aquí la palabra dice, la fama de los malvados es pasto de gusanos. ¿Cuántos hijos tal vez yo he encontrado a lo largo de mi vida en colegios que tienen mucho dinero? Que papá los ha premiado con carros, que papá los ha premiado con motos, que papá los ha premiado con viajes, pero entraron en drogas, pero han tenido intentos de suicidio. Y cuando tú miras alrededor, la excusa no ha sido el dinero, tal vez la excusa ha sido el tiempo, ha sido el desapego de papá en cuanto a interesarse en su hijo. Entonces esta persona, este padre de familia puede ser muy famoso, puede ser muy popular, pero la fama de los malvados es como pasto de gusanos, dice la palabra. Pero como padres que tenemos temor de Dios, la Biblia dice, mas la memoria de los justos es una bendición. Y si tú estás caminando alineado al perfecto Padre de los cielos que te confirió autoridad, debemos entender entonces que así esa memoria va a ser de bendición para tus hijos. Que cuando crees memoria en tus hijos, ellos van a ver que hay momentos difíciles por los cuales atravesaron, pero en su memoria, en su mente va a haber el regocijo y la bendición de lo que hoy tú le has enseñado, de lo que tú como padre has logrado transferir. Sabemos que en lo humano tenemos 5 lenguajes del amor. Está regalos, tiempo de calidad, palabras de afirmación, toque físico, actos de servicio. Quizás en una serie más adelante con mi esposa estaremos tratando esto, pero hay 5 lenguajes del amor. Supón que tu hijo, y he visto estos testimonios mucho, tiene en su lenguaje de amor toque físico. Y entonces él entiende el amor desde el toque físico. Él entiende el amor desde el contacto, desde el palpar. Es el lenguaje del amor quizás de tu hijo. Y tú no entiendes eso y tal vez tu lenguaje es opuesto, pero si él entiende el toque físico y tú eres un padre que dice, a mí no me gusta dar besos, a mí no me gusta dar abrazos, como diría un discípulo que no va a mencionar su nombre, a mí no me gusta ser contactoso, entonces yo no voy a permitir que ese hijo mío pueda recibir el amor que obviamente que quiero manifestar. En pocas palabras te quiero decir, no se trata, padre de familia que me estás escuchando, de tu lenguaje de amor. Se trata de la adaptabilidad que tienes en el lenguaje de amor de tu hijo. Si tu hijo es aquella persona que entiende e interpreta, lee el amor con un toque físico, tenemos que, permítemelo, rebajarnos, si puedo usar esa palabra, al nivel de tu hijo y de acuerdo a su lenguaje de amor, poderle otorgar eso en el cual trae bendición. Ese momento en su memoria va a marcar un antes y un después. Pero también, si tú ignoras ese lenguaje del amor porque es que no es tu lenguaje de amor, si tú ignoras ese lenguaje de amor porque es que a ti nunca te enseñaron a abrazar y tú eres una persona fría, vas a castrar el amor y el sueño de ese hijo, de esa hija que tanto está anhelando. Yo he conocido a muchas personas que dicen, es que a mí nunca me abrazaron y mi papá me formó así, entonces como mi papá me formó así, así voy a ser yo. Pero no vamos a repetir la historia, vamos a transformar, vamos a redefinir la historia de tu paternidad. Y para eso vas a crear memorias saludables. Número 2, vas a crear un legado. Proverbios 13:22, que estamos hablando del libro de la sabiduría, dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Qué interesante es saber que este pasaje no dice el hombre de bien deja herencia a sus hijos, dice deja herencia a sus nietos, es decir, de generación en generación, cuando se crean memorias saludables, se establece un legado de bendición.
Y entonces esos legados van a perdurar por décadas, por años. Hay dos legados perdurables que podemos transmitir a nuestros hijos. Uno son raíces y otros son alas. Permíteme decírtelo una vez más. Los legados que son perdurables en la formación de tus hijos son raíces profundas y son alas con las cuales se pueda volar. ¿Por qué son tan importantes las raíces? Bien, lo he enseñado en muchas ocasiones, como el bambú. Cuando tú le permites echar raíces hacia abajo, pueden venir los vientos, pueden las tempestades soplar, pueden venir los ventarrones más fuertes, pero un bambú va a ser inamovible porque hacia adentro, profundamente, hay raíces tan sólidas que no van a hacer que este árbol decaiga. Hoy te digo a ti, papá, cuando tú creas memorias y estableces un legado cuyas raíces sean tan profundas, ese hijo, esa hija, pueden venir los problemas, las crisis, los ataques, el cambio en el sistema, pero va a permanecer inamovible en su amor y en su conexión con Dios, porque es una persona que tu legado le enseñó raíces. Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. De hecho, cuando tú lees varios pasajes de Proverbios, Proverbios dice que Dios a su hijo, quien ama, corrige. Y entonces muchos de nosotros no nos gusta la corrección, ¿verdad? Yo vi un meme por ahí que salía una correa y decía, cuenta la leyenda que con este artefacto muchos no fueron delincuentes ni hicieron el mal. Ahora, no estoy hablando de maltrato. Estoy hablando de la corrección bíblica. De hecho, Proverbios dice, de unos cuantos azotes tu hijo no morirá. No quiero, vuelvo y digo, hablarte de un maltrato. Estoy hablándote de correcciones y te estoy hablando de esas raíces, de ese legado formativo que tú vas a hacer en tus hijos. Ese legado tan perdurable que con el pasar de los años va a permitir que tu hijo permanezca fiel, firme al llamado y al propósito que Dios tiene para ellos. Hoy te digo, permite que esas raíces puedan echarse hacia abajo y esa formación pueda trascender en el tiempo. Ahora, también ese legado son las alas. No somos una generación, o hemos visto, una generación que se habla mucho de que se le cortó las alas en su momento. Pero también hemos visto otra generación que cree que dar alas es tener una libertad o un libertinaje. El tener las alas son las direcciones en las cuales tú le invitas a volar. Como aquellos polluelos, como aquellas águilas, es la oportunidad donde tú le orientes con tu ejemplo. Tu discurso tiene que ser coherente con tus actos. Y si tu discurso debe ser coherente con tus actos, cuando le muestres esas alas, ellos van a ver tu ejemplo. Ellos no van a escuchar tu opinión. Ellos van a ver tu ejemplo, a escuchar tu ejemplo. Y con base a eso van a cambiar la historia de su vida para bien, o desafortunadamente van a repetir una historia para mal. Padres que me escuchan en este día, que les honramos con todo el corazón, definitivamente enfócate en crear memorias, enfócate en crear un legado saludable en la vida de tus hijos. Pero permítame también en esta hora, tal vez dedicarte este mensaje a ti que no tienes papá, o quizás hay una ausencia de papá en tu vida. Yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar donde mi mamá fue una héroe que me sacó adelante, pero no tuve un papá a mi lado. Tuve una ausencia, tuve interrogantes, preguntas, dudas, y tal vez esa ausencia de papá, muchos en esta fecha, siempre que un predicador va a dar un mensaje, muchos, de hecho suele suceder que cuando ven un post que dice que vamos a hablar del Día del Padre, muchas personas no se conectan porque crecieron con ausencia de papá, porque nunca conocieron a papá, porque papá nunca estuvo a su lado. Y entonces su mente, el enemigo le susurra, ¿y para qué te vas a conectar si no tienes papá? Y entonces el propósito de Satanás es distorsionar la paternidad. Porque tú puedes ver a Dios como Señor, tú puedes ver a Dios como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin. Tú puedes ver a Dios como el Todopoderoso, puedes ver a Dios como el Señor de señores, tú puedes ver a Dios como ese omnipotente, pero te cuesta ver a Dios como papá porque nunca tuviste la figura de un padre al lado. Permíteme decírtelo una vez más, no puedes ver a Dios como papá porque te costó o viste una imagen distorsionada de un padre terrenal. Y este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti que tal vez estás herido, estás roto en tu interior. Si pudiese titular este mensaje, yo le pondría:
heridos por un héroe. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez estás herido ahí en el sillón. Tal vez este momento tu espíritu te está incomodando porque ya quieres cambiar el canal, quieres terminar la transmisión. Porque hay cosas que no nos gusta ser confrontados. Hay cosas que nos gusta pasar por alto. Brennan Manning dijo: la vida espiritual empieza en la aceptación de nuestro yo herido. Hay un yo herido en nuestro interior. Sabes, me encanta como lo describe un libro llamado Salvaje de Corazón. Y es que en el caso de un hombre, voy a hablar primero de los hombres, cuando nos relacionamos con mamá, mamá nos dice tesoro de mamá, mamá nos dice cariño, mamá nos dice mi bebé, mamá nos dice mi príncipe hermoso, mamá nos dice el tesoro chiquito de mamá, en fin. Pero mientras escucho cómo muchas mamás se refieren a sus hijos hombres que tienen barba, bigote y tal vez muchos años en su cédula, vemos que esos son los calificativos de mamá. Pero cuando miramos los calificativos de papá, mientras una mamá le dice a su hijo tesoro de mamá, el papá le dice tigre. Y está despertando una masculinidad, está confiriendo hombría en este hombre. Ahora en el caso de las mujeres, la mujer ve a mamá como su confidente, la mamá la ve reflejada como una amiga en la cual compartir de esas debilidades, de esas cosas muy femeninas. Y a papá, psicológicamente comprobado, lo ven como su amor, su primer amor. Lo ven como un caballero que nunca les fallaría. Ven a papá, aquellas mujeres, como un héroe. Y entonces cuando papá se va, cuando papá está ausente, cuando por una decisión hay una ruptura, hay un distanciamiento que no quiero entrar en detalles o culpar porque no es la idea. Yo quiero que tú entiendas que ese hijo, esa hija empieza a albergar en su interior un yo herido. Y empieza a ver que ese héroe los hirió al distanciarse, que ese héroe les hirió al irse muy lejos. La herida más profunda entonces es la que tenemos por papá. Y si tú hoy estás aquí en esta transmisión, no es casualidad. Dios te trajo hoy no a meterte el dedo en aquella herida, sino que entiendas que en ti hay una herida propiciada por papá. Entonces somos heridos por su ausencia. Porque si la Biblia nos enseña que el Padre en la Biblia es quien otorga la bendición a los hijos, entonces no recibir una bendición del Padre ya es una herida. Cuando no hay esa bendición de papá, hay una herida en tu interior. Algunos padres simplemente hieren por su silencio. Algunos estamos queriendo explorar el mundo y tenemos preguntas, pero entonces tenemos preguntas y somos lisiados por la respuesta. Queremos preguntar algo, pero no hay a quien preguntárselo. Papá se ha ido, el héroe de nuestra historia se fue. Entonces hemos entendido que un héroe nos hirió. Somos heridos por su ausencia. Ahora, si somos heridos por la ausencia, debemos reconocer la herida. Escucha esto, por favor. Dios está fervientemente comprometido con usted, con la restauración y liberación de su corazón. Pero una herida no reconocida y que no se ha superado es una herida que no se puede sanar. Una herida que usted ha abrazado es una herida que no puede curarse. Debemos entender que la ausencia nos produjo una herida, pero debemos reconocer esa herida en nuestro interior, sincerarnos a nosotros mismos, que hay una batalla en nuestro interior en la cual estamos perdiendo, en la cual tú puedes poner una carcasa de que todo está bien, de que no te duele. Tal vez cuando muchas personas en consejería le hablamos, hay una ausencia de papá y de inmediato dice: yo ya superé eso, no tengo nada que perdonar. Esa persona se fue, ni la conozco, pero emana una herida en tu interior y debes reconocer esa herida para que puedas entender la sanidad del Señor. Y por último, debemos llorar la herida. ¿Sabes? Una sociedad que nos dice que no debemos llorar porque llorar es sinónimo de debilidad, que llorar es sinónimo de perdedores, que no se debe llorar. Eso es lo que nos enseña el sistema, pero la Biblia dice algo muy diferente. Eclesiastés capítulo 7 verso 3, me encanta este verso, dice: vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón.
Dice la palabra que aunque llorar demuda el rostro, le hace bien al corazón, porque las lágrimas son la sangre del alma. Y entonces hace bien que las dejemos correr en nuestro interior. Las lágrimas son sanidad. Las lágrimas ayudan a abrir y a limpiar aquella herida. Agustín escribió en sus confesiones, escucha esto: las lágrimas corrían y yo las dejaba fluir tan libremente como pudieran. Formaron una almohada para mi corazón y en ellas descansé. El dolor es una forma de validación. Dice que la herida sí importa. Dejemos que Dios nos sane. Hoy quiero decirte, tal vez en tu interior hay una lucha que dice que Dios no te entiende. Pero permíteme recordarte que la Biblia nos dice que Jesús es varón de dolores, experto en quebrantamiento, que Él es el conocedor del dolor más profundo. Jesús sabe cuánto te duele. Jesús sabe cuánto te ha costado esa ausencia. Jesús sabe cuánta amargura y cuánta herida hay en tu corazón porque no tuviste a tu héroe al lado, o ese héroe te defraudó, te decepcionó, te falló, te abandonó. Y entonces el héroe de tu vida produjo una herida en tu corazón. Y Jesús sabe cuánto te duele. Jesús sabe cuánto le extrañas. Jesús sabe cuánto le has costado soltar. En un mundo que te dice que debemos aprender a soltar, te ha costado soltarte y estás aferrado no a papá, estás aferrado a una herida y Dios quiere sanar. El dolor es validación hoy en tu corazón. Y hoy, en el Día del Padre, el perfecto Padre de los cielos, quien ha conferido autoridad a un Padre terrenal que quizás te falló, quizás te abandonó, quizás se alejó, pero hoy es una mañana y es una excusa divina donde Dios trae sanidad. Dios sabe que tenías preguntas y te quedaste lisiado, te quedaste lisiada con la respuesta que obtuviste. Pero en la mañana de hoy, el perfecto amor del Padre está disponible para ti. El Dios del cielo, el Padre de padres, está hoy deseando abrazar tu corazón, sanando tu herida y dándote la oportunidad de levantarte, porque Él es el Padre que siempre soñaste. Así que permítame en esta oportunidad que puedas sentir el abrazo del Padre, que puedas sentir la tranquilidad de que Dios está ahí en tu habitación, que está ahí en tu sala, que está en tu lobby, que está en este momento ahí al lado tuyo compartiendo esta transmisión. Él es el Padre que siempre soñaste. Y antes de que puedas orar conmigo, te invito a que puedas reflexionar en esta canción que va a sonar y puedas juntamente con nosotros leer esto que Dios te dice en la mañana de hoy. ¿Tenemos que secarnos las lágrimas por no tener un padre? No sea que terminemos ofendiendo al que sí tenemos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días.
Eres el padre que siempre soñé. Y así como lo pudimos notar, me encanta lo que dice Romanos. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura que nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Permíteme orar por ti. Love, love, love.